Bueno, pues buenos días y continuamos con el tema de la política, que lo dejé con una nota divertida con respecto a la relacionalidad humana en los comportamientos sociales, los comportamientos políticos, en la elección de nuestros líderes, que es todo un absoluto desastre. Que necesitamos mejorar nuestro sistema político, nuestro sistema de representación social de una forma absoluta, absoluta. Bueno, voy dando ideas que no servirán para nada, pero bueno, tal vez algún día, como las semillas que se plantan, pues quién sabe qué es lo que puede fructificar. Y me despedí con una nota festiva del invento de Carlos Herrera, de un desfibrilador para tontos, una máquina portátil para ir, en fin, si sale un ministro, está diciendo una gilipollez, pues vas corriendo, ¡pum!, le metes una dosis de espabilina y de pronto dice una frase inteligente. Es una cosa tremenda. El número de personas que tendremos que tener ocupados prácticamente la unidad completa, porque mira que públicamente somos tontos. En definitiva, todos estos desastres de la política no es nada nuevo. Es el suma y sigue de la racionalidad humana en colectividad. Meditaba Montaigne algo parecido en su siglo que podría ser el nuestro, o el próximo, el anterior o el siguiente. Comillas, en estos tiempos he visto maravillas en cuanto a la insensata y prodigiosa facilidad de los pueblos para dejarse arrastrar y manejar su creencia y esperanza allí donde ha complacido y servido a sus jefes por encima del cien errores, uno tras otro, por encima de fantasmas y sueños, por encima de la realidad. No me sorprende, ya que de aquellos a quienes engañan las sandeces, su juicio y entendimiento está por completo ahogado en su pasión partidista. ¿Os suena? ¿Os suena? Con una panda de estafadores al frente de un gobierno y tiene un montón de gente que les vota. ¿Es posible? Por supuesto, vas a una junta accionista de una empresa y si los que están al frente son una banda de golfos y sinvergüenza, los accionistas se lo sacan de medio a la primera, por supuesto. Bueno, excepto en política. Excepto en política, que pueden equivocarse un millón de veces, unos golfos, unos ladrones, unos mentirosos, y hay gente que les parece muy bien, les vota. Por supuesto, todos los que sean de su cuerda y que están viviendo de esto, cada vez más, pues eso es por supuesto porque están votando su propio pan, ¿verdad? Por eso hago una propuesta por ahí muy loca, que digo que todos los que vivan del Estado, que no tienen derecho a voto. Y luego lo hablaremos en profundidad. Pero todos los que vivan del presupuesto, del dinero de la gente que trabaja, no tendrían que tener derecho a voto. Porque los empleados de una empresa no tienen derecho a voto en la junta de accionistas. Bueno, hablaremos de ese tema. Es divertido constatar cómo las sociedades occidentales, las izquierdas, venden a la ciudadanía cada vez más acrítica e ignorante mejor sus fracasos que las derechas sus triunfos. La demagogia brilla en todo su esplendor con las izquierdas. Son unos demagogos eternos porque no tienen otra cosa más que ofrecer. No tienen ninguna otra cosa más que ofrecer. Ya tenían ideas, por supuesto, una buena parte de toda la conceptualización del mundo desde el pensamiento de izquierdas, pero han perdido el tren, han perdido las ideas, han perdido la pureza de espíritu, han perdido absolutamente todo. Estamos en sociedades que viven sobre eslóganes pretéritos y no sobre pensamiento crítico y evolutivo. Y lo más lamentable, también muchos pretendidos intelectuales ciegos y feroces para todo lo que no sea su ideología. Muchos que se consideran intelectuales y que están ciegos y feroces para cualquier cosa que no sea su ideología. Lo que un irónico conservador ha denominado izquierdas o derechas zombies. Los que van caminando sin saber para qué están en el mundo siquiera, pero hablando mucho. Son cadáveres ambulantes que no saben que lo son, pero que están intelectualmente muertos. No hay peor muerto que el que no sabe que lo está y actúa como si tuviera el mandato divino. Eso es lo que tenemos en las clases políticas. Y muchos malentienden que para ser acreditado como intelectual es obligatorio ser de izquierdas. Cuando más cierto sería que un intelectual
debe juzgar con igual severidad los despropósitos políticos, sean de derecha, sean de izquierda, sean de arriba, sean de abajo. Si tú eres un tío que te defines o te define como intelectual, como pensador, no puedes ignorar los errores, sean de quien sean, y decirlo en voz alta sin ningún tipo de miedo. Pero en fin, eso es mucho pedir para todos los que vivís, ¿verdad? De las canonjías diversas. Porque ya, el intelectual que pierde su capacidad de un juicio honesto por preferencias partidistas será lo que sea. Pero no es un intelectual, ni es un ciudadano, ni es un hombre de bien. Nunca con estas cegueras selectivas tan acomodaticias, tan intelectualmente muertas y tan poco honestas. Comillas. Un hombre que no piensa no es apto para ser miembro... No, perdón, me lo tengo que repetir, diciendo justo lo contrario de lo que tengo que decir. Comillas. Un hombre que piensa no es apto para ser miembro de ningún partido. Inevitablemente siempre sobrepasará sus límites. Nietzsche. Es malo. Los partidos políticos no buscan gente que piense. Buscan cómplices, acomodaticios y serviciales, que no hagan sombra a nadie de los que mandan, a los que están arriba. Consecuentemente, hay que coger a los más tontos entre los tontos, que digan sí señor. Esta es la realidad de los partidos políticos. Y lo mismo sirve y puede afirmarse para cualquier persona recta y honesta. Nunca encontrará acomodo en política, no en los tiempos actuales, sino con la moral social y política hoy admitida. Sobre todo por los dirigentes de los partidos políticos, donde lo que se busca son cómplices en el latrocinio y en ocupar y mantenerse en el poder, y no capacitación y mucho menos honestidad. Una de las frases más demoladoras del siglo XX y de las sociedades humanas. Comillas. Yo no necesito pensar, mi ideología piensa por mí. Os la repito, porque es para que nos lo hagamos pensar. Yo no necesito pensar, mi ideología piensa por mí. Cerrar comillas. Para muchos políticos, y jueces muy especialmente, mientras se pueda pagar los hechos con palabras y sin responsabilidad personal y patrimonial, cualquier precio es barato. Y si además se vive muy bien de ello, pues mucho mejor. Si los hechos desmienten las palabras, neguemos los hechos, cambiemos los hechos, ignoremos los hechos, culpemos de los hechos propios a los demás, descalificamos a cualquier persona o opinión adversa y sigamos hablando y prometiendo. Eso es gratis. Y yo prospero. Y yo tengo coche oficial. Y yo tengo cuenta en Suiza. Bueno, pues bendito sea Dios. Comillas. Todos los políticos, todos los sindicalistas, todos los jueces y todos los que viven a costa del presupuesto son profundamente conservadores. Pretenden conservar para siempre sus sueldos y sus privilegios y demás bicocas y mamandurrias. Son de conservadores. Ahora luego son de izquierdas, ¿verdad? Son de izquierdas y todo el mundo que no piensa como ellos son fascistas, pero conservadores. La hija más preclara de la Ilustración fue la razón. El intento de los liberales y los librepensadores de la época, fundamentalmente alta burguesía, mandos de la milicia, clérigos y aristócratas ilustrados, comillas. En aquella época de la Revolución Francesa, me refiero, ni un solo obrero, ni un hombre del pueblo, y hasta diremos que ningún individuo de la clase media democratizaba aquella ilustra asamblea. No más, padre. Nadie de los que decían que representaban la voz del pueblo, nadie. Y estamos igual, quiero decir, era absolutamente lo mismo. De intentar adecuar y organizar la vida social mediante el ejercicio del pensamiento libre en y para hombres libres y virtuosos. Comillas. La República, guiones, de los iguales en nobleza de corazón, según Fumaroli, es la creencia de fondo de Chateaubriand. ¿Algún día será posible que tengamos una república de los iguales? ¿Una sociedad de los iguales? Aun cuando lo más que se observa en la condición humana es su inclinación a los apetitos abusivos, violentos, corruptos y viciosos. Sobre todo en el comportamiento en sociedad. Luego a niveles familiares y amistosos es otra cosa. Pero a niveles de los comportamientos sociales, apetitos abusivos, violentos,
corruptos, ambiciosos y viciosos. ¿Cuánto ganaríamos todos si en la puerta de la política pusiésemos el mismo enunciado que Platón puso en el frontispicio de su academia? Comillas. Nadie entrará aquí que no sepa geometría. Unos imprescindibles niveles de ilustración y conocimientos. Esa es la cuota de entrada. Esa es la cuota de entrada. Debiera de ser, claro. Desde aquel tiempo, los esfuerzos de cambio, de progreso y de justicia social se han asociado a los que después se han conocido como izquierdas, denominados así por su posición a la izquierda del rey en la Asamblea Francesa cuando se votó eliminar prerrogativas reales, siempre herederos orgullosos guiones, pero desde luego no los únicos, ni siquiera los más importantes, aun cuando sean tan pertinaces en descalificar a todos los demás. Palabras de guión de un siglo que cambió la historia de la humanidad, mientras que los partidarios del antiguo régimen, del antiguo concepto de la vida y de los órdenes sociales y religiosos, y por extensión de los días presentes para todos los que defienden en cualquier campo la herencia social recibida, incluida la benéfica, como evidencia el desprecio por Reagan y quieren ignorar su gran labor a favor de la paz mundial a pesar de sus excesos desregulatorios que tan duramente el país del mundo ha terminado pagando, ¿no?, con la crisis económica pasada. Y con Chateaubriand, que vio las convulsiones sangrientas de su época, se les asoció en el imaginario popular como los partidarios del mantenimiento de los privilegios. Tan locos están los que pretenden arrasar con todo como los que pretenden conservarlo todo. Os lo repito. Tan locos están los que quieren arrasar con todo el pasado como los que quieren vivir en el pasado. Comillas. No somos un partido de izquierdas que por destruirlo todo destruye hasta lo bueno, ni de derechas que por conservarlo todo conserva hasta lo injusto. Lo dijo una de las almas hermosas de España, que fue vilmente fusilado en la Guerra Civil Española, José Antonio Primo de Rivera. Yo he leído casi todo lo que se puede leer, o yo creo que todo lo que se puede leer sobre la Guerra Civil Española, y no encuentro nada más que un alma limpia. Lo más limpia que yo creo que se puede encontrar de aquella época es este hombre. Es este hombre, que lamentablemente lo que ha sido fagocitado por la dictadura y en fin, entonces está asociado directamente a la dictadura, pero no participó en ninguna dictadura, lo fusilaron en la Guerra Civil. En fin, es otra historia que no tengo ni tiempo ni ganas de desarrollar. Sin embargo, es bastante loco, comillas, preferir lo desconocido a lo familiar, lo no probado a lo contrastado, el misterio de los hechos, lo real a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo distante a lo cercano, lo suficiente a lo sobreabundante, lo conveniente a lo perfecto y sobre todo la felicidad presente a la dicha utópica. Oh, que está inexactamente citado, pero más o menos la cita va por ahí. Pero la utopía siempre será nuestro futuro. Decírmelo a mí, lo que estoy escribiendo son utopías, ¿no? Proponiendo ideas, proponiendo utopías. Comillas, el inmovilismo político es imposible. Es necesario avanzar con la inteligencia humana. Os lo repito. El inmovilismo político es imposible. Es necesario avanzar con la inteligencia humana. No avanza el tema político con la inteligencia humana. No avanza. Avanza por las emociones, por la imagen, por la gritería, por la confusión. Y por supuesto, además de la inteligencia, con el conocimiento y la moral de su época. Y recordad que, comillas, la primera obligación del gobierno es proteger a la gente, no dirigir sus vidas. Reagan. ¿No os parece una frase para que un presidente tenga, por lo menos que ha dejado algo, a pesar de todo lo griterío en contra de este hombre? ¿Alguna vez ha sido cierto este noble pensamiento? ¿Que la primera obligación del gobierno es proteger a la gente y no dirigir sus vidas? ¿Alguna vez? Yo no tengo ninguna constancia, ni evidencia, ni sospecha que sea de ese modo. De algún modo, los primeros como partidarios de la razón y del progreso, casi siempre hacia el desastre colectivo, las izquierdas me estoy refiriendo, ¿no?,
eran los partidarios de la razón y del progreso, pero casi siempre hacia el desastre colectivo, como nuestra historia reciente demuestra sobradamente, y los segundos como proclives a la emoción y a la traición, los unos en la defensa a ultranza de los derechos y caprichos y delirios del individuo como base de la sociedad, un orden con tendencia continuada al caos y a la divergencia, y a la vez partidarios de la colectivización acrítica del individuo y de la sociedad y de la tiranía más atroz, y los otros defendiendo a ultranza a la vez la libertad individual y la supeditación del individuo al buen orden social. En definitiva, el buen orden social que al fin todos tenemos que volver, ya que no hay sociedad digna sin orden y sin disciplina y sin educación exigente y excelente, aunque algunos se empeñen en propiciar el absurdo en sentido contrario. Qué maravillosas contradicciones del mundo, qué locura de mundo, donde conjuntamente defendemos unitariamente las contradicciones en todo su esplendor y sin rubor ninguno. Hoy los políticos afirman cualquier cosa y lo contrario al día siguiente, ya que la sociedad parece que ha devenido a tener memoria de pez, recuerdos, por gravosos que sean para el cuerpo social, escándalos políticos y de corrupción pública que hubieran horrorizado a cualquier sociedad a lo largo de la historia, que duran solamente un segundo, el titular del día. Y al día siguiente otro escándalo, al siguiente otro, y entonces la gente dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y les deja. Los robos y los escándalos políticos solo duran hasta que el siguiente escándalo hace olvidar el primero. Yo lo estoy viviendo en estos momentos. Yo no pensaba que una sociedad pudiera degradarse tanto por un gobierno inicuo como se está degradando la sociedad española. No, ni tan siquiera lo sospechaba. Pero aquí tenemos un gobierno dispuesto a mentir, a robar, a masacrar a la ciudadanía, a esto, en fin, a que la gente muera por mala gestión de la pandemia. Yo qué sé. Y hoy en una y el día siguiente en la próxima y el día siguiente la próxima, y es un concurso continuado de tontos que salen a decir tonterías una detrás de otra. Se observa en las sociedades democráticas lo que ya definió Balzac, que la permanente acción opositoria fundamentada en verdades o mentiras, lo mismo da, no busca el bien social, busca minar a la oposición para obtener ellos el poder, sin que tenga importancia los daños sociales que se puedan causar. Comillas. Todo poder político tiende al exceso y a la corrupción. Lord Acton. Todo poder político, lo confirmo, tiende al exceso y a la corrupción. Pero qué curiosa es la vida social, ya que hoy, mutatis mutandis, comillas, las izquierdas caviar, que dijo Oriana Farachi, la gauche divine ha devenido en instalarse en la emoción, sobre todo en la apelación demagógica a las primarias compulsiones emocionales de los desprotegidos y de los ignorantes, de los que se autoproclaman parladines, solo para usarlos, abandonando de facto cualquier intento razonativo, serio y fundamentado de analizar los actuales despropósitos sociales y negándose a cualquier validez a la realidad que sea ajena a sus particulares torres de marfil y con arrogancia insultante y petulante pretendida superioridad moral que con descaro se irrogan. El mundo es buenos y malos. Y yo digo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ellos dicen quiénes son los buenos y los malos. Los buenos son los míos, sin apelación posible, y los malos, todos los demás, todos los que no están conmigo. Y en estos ensueños delirantes están tantos tan cómodamente instalados. Tantos y tantos. Comillas. Pero ¿cómo te atreves tú a hablar en nombre del proletariado y de los pobres del mundo si no has visto jamás a un obrero ni has tratado a un pobre en tu vida? Alfonso Lantisteban. Lejano pariente mío. Se puede aplicar sin fisuras a Marx, ya que no había visto ninguno. Ni un obrero, ni un pobre. Bueno, pobre sí que veía, porque él estaba viviendo entre la miseria y la opulencia, ¿no? Con una vida tan disoluta y tan contradictoria, de burdeles y dudas sin pagar, esa fue su vida. Véase el crudos execrables Otero y Jiménez. Y sobre todo a Ansel, que solo ha visto obreros en las empresas de su familia que él heredó y disfrutó.
para vivir como un aristócrata, como un rico. Bueno, y con esta nota semicómica cierro esta entrada. Un saludo cordial y un abrazo para todos. Continuaremos.